Muy buenas tardes a todos, chicos. Bueno, bienvenidos a otro informe semanal. Otra semana más que Bitcoin cae y además con bastante fuerza el día de hoy. Estamos ya en un menos 6,5. En velas de una hora hemos tenido ahora mismo una caída de casi un 2%, bastante importante esto. En cuanto a índices, estamos teniendo retroceso, sí. El S&P 500 está cayendo 0,50, Nasdaq igual, Dow Jones más de lo mismo, el IWM Russell 2000 sí que cae un 1%, pero nada del otro mundo, ha recuperado un poco, de hecho estaba en intradía un poco más abajo. El RSP, que es este SP500 equiponderado, ¿vale? Es decir, en vez de que Nvidia pese prácticamente el 8% del índice, aquí todas y cada una de las empresas pesa lo mismo y lo estamos teniendo actualmente también un 0,40 abajo, pero fijaros que está a punto de romper máximos. Habrá que ver, ¿vale? Creo que han sido ya, vamos a confirmarlo, pero creo que 7 meses positivos para el SP500, ¿no? Bueno, este último mes ha sido negativo. No, hemos cerrado, la vela es roja, pero hemos cerrado más 0,13 arriba, pero son ya, pues concretamente 6 meses positivos seguidos, ¿vale? Que es lo importante y por lo cual hay que andarse con ojo, ¿vale? Al final, pues bueno, la fuerza está ahí, la fortaleza existe. A nivel macro hay que andarse con ojo también porque ya hemos comentado varias veces y dije ya la semana pasada que cambiaba mi perspectiva con ese repunte al 4,4 en cuanto a la tasa de desempleo se refiere. La inflación, hemos visto que ya parece que la FED ha abandonado esa máxima de mantener la inflación anclada al 2%, la tenemos en un 3% y hay que vigilar ahora de cerca en qué punto nos podemos situar, porque al final estamos en un tira y afloja, ¿no? La FED baja tipos, si baja tipos la inflación repunta, pero el mercado laboral se aplana y cae, ¿vale? Es decir, la tasa de desempleo vuelve a normalizarse y volverá igual a tasas del 4%, pero si la FED lo que hace por el contrario es subir tipos, el mercado laboral se sigue deteriorando y la inflación pues puede mantenerse estable o incluso caer, pero tenemos el problema del desempleo, ¿no? Al final creo que se está, como he dicho varias veces, se está encontrando entre la espada y la pared, y lo cual no es positivo porque se está quedando sin margen de maniobra, ¿no? Las probabilidades de bajada de tipos en diciembre volvieron a repuntar mucho, sin embargo no le ha valido a Bitcoin, sigo manteniendo mi postura en cuanto a que hay un player que está vendiendo agresivamente. El tema de MicroStrategy es otro tema que hay que tratar con cuidado porque al final, pues bueno, el mercado le está haciendo pagar un poco caro su método, ¿no? Método infalible supuestamente, pero tenemos otro menos 10-11% hoy, lógicamente, porque al final esto funciona como un ETF apalancado de Bitcoin. Bitcoin está cayendo un 6,5, pues tenemos que MicroStrategy, en este caso MSTR, lo replica con apalancamiento, ¿no? Con un por 3 más o menos, un por 2 por 3. Luego el resto en el mercado cripto, caídas bastante grandes. Vamos a comentar porque al final lo que está sucediendo hoy tiene que ver un poco con el tema del carry trade japonés, ¿vale? Que lo he explicado ya por la comunidad, pero lo vamos a recalcar un poco. Tenéis aquí una explicación en líneas generales de lo que ha sido la última newsletter de Michael Howell, en el que nos explicaba un poco qué visión tenía respecto a la liquidez global. Recordad, los tipos de interés pueden mover a nivel de emociones o por sentimientos en el corto plazo lo que son las expectativas del mercado, ¿vale? A lo que se producen son reajustes en base a ese aumento o bajada en los tipos en la probabilidad de bajada de tipos. Pero lo que tenemos al final es que, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, que son los activos de riesgo, están movidos o son movidos por esta liquidez global, ¿vale? Y lo que tenemos aquí, lo que explica es un poco en qué momento nos encontramos. Supuestamente los diferentes indicadores o métricas de Howell lo que nos dice es que efectivamente estamos ya en el pico, o que posiblemente podamos estar en el pico máximo, y por tanto ese ciclo de liquidez alcista se haya podido acabar y que podamos entrar en unas restricciones, o que ya hemos entrado, ¿no? Es justamente lo que tenemos aquí. No tenemos un gráfico en este caso histórico, lo cual es bastante negativo, pero el problema de este tipo de gráficos es que están solamente disponibles para Global Liquidity Indexes o Cross Border Capital, que es la compañía de Howell, y que al final pues tiene monopolizado, por así decirlo, este tipo de métricas, lo cual es muy potentes y creo que las vende a unos precios desorbitados, o que no sé si incluso no se pueden tener acceso si no eres una empresa, ¿no? Lo que nos dice aquí es que claramente a partir de más o menos julio-agosto vimos ese pico máximo a través de las dos medidas de liquidez, este Global Liquidity Nowcast, que es, en vez de ser un forecast, intentar anticipar. Lo que tenemos es literalmente la liquidez en ese momento, el día de hoy, y lo que tenemos es el Market Liquidity Index, que como vemos efectivamente ambos dos están en retroceso, y
coincide más o menos, si os fijáis, octubre más o menos fue cuando, octubre 6 fue cuando se hizo ese máximo en Bitcoin. Va un poco lagueado porque al final el máximo lo tuvimos en cuanto a la liquidez global, lo vimos justamente en agosto, así que hemos ido con un lag de unos cuantos meses, pero bueno, al final aquí hemos tenido este retroceso en Bitcoin. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, las tensiones del mercado repo siguen disparándose. Tenéis aquí una explicación, pero al final lo que tenemos que entender son dos métricas principales, que es el SOFR, que es la tasa que pagan los bancos para pedir dinero prestado, y el IORB, ¿vale? Que es la tasa que la Fed paga por tener el dinero depositado. Es decir, tú depositas tus reservas como banco en la Fed y la Fed te paga a ti unas reservas, ¿no? Y el SOFR es la tasa que pagan los bancos para pedir prestado internamente, o sea, en el mercado repo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es que el spread durante estos meses entre estas dos métricas ha estado un poco al alza, ¿no? Tenemos que al final aquí, como lo divide Howell, es una zona normal por debajo de 0 y por encima de, perdón, de menos 0,05 sería la zona normal, y por encima de más o menos 0,01 tendríamos esta zona de peligro y como vemos actualmente estamos sobrepasándola durante varios momentos del mercado, ¿no? Tenemos que al final este spread sube porque la Fed está sacando dinero del sistema, este quantitative tightening, ¿vale? Que ya vimos que justamente va a terminar ahora en diciembre, y los bancos lo que necesitan es, según Howell, 3,2 billones, que sería, perdón, aquí serían trillones, ¿vale? En reservas, sin embargo, tiene 2,9 trillones, ¿vale? Esto supone un déficit de 300 billones que provoca tensiones. Como veis aquí, este dato sí que está bien, son 300 trillones, aquí serían trillones y aquí igual, ¿vale? Por tanto, cuando falta dinero, los precios de este mercado interbancario suben y los bancos compiten pagando más intereses. Esto provoca tensiones en el mercado y Bitcoin, entre otros, se ve muy perjudicado. ¿Qué tenemos que se ve además de Bitcoin damnificado? Pues bueno, bancos medianos y pequeños, sus márgenes se comprimen, ¿vale? Bitcoin vulnerable a venta masiva a instituciones, son el primer activo que quieren quitarse de encima por jerarquía de liquidez. Recordad lo que comentamos ya, la pirámide en la que teníamos las zonas más seguras y menos seguras. Las zonas más seguras son aquellas que están más cerca de la Fed, las zonas y que tienen backstop, ¿vale? Que serán como salvaguardas, es decir, que cuando, para que nos hagamos una idea, si pasa cualquier cosa con el mercado de bonos, la Fed va a intervenir y va a comprar esos bonos que estén sobrantes o que se necesiten, no va a inyectar la liquidez que sea necesaria. Sin embargo, si pasa algo con Bitcoin, como pasó el día, por ejemplo, 10 del 10, nadie dice nada, nadie actúa, nadie interviene, ¿no? Es el precio que pagamos por los retornos que obtenemos, ¿no? Al final el riesgo está en base a esto. Y lo que sucede es esto, al final Bitcoin es un activo con una liquidez muy marginal que se sitúa en la pirámide justamente abajo del todo, y sin embargo durante toda esta tendencia secular que habíamos visto alcista, Bitcoin se estaba empezando a utilizar como un activo que tenía una monetariedad mayor, cuando no es así. Al final es un activo muy volátil, es un activo que tiene una liquidez intertemporal excepcional, es decir, que protege contra la inflación muy bien, ayuda a mantener el poder adquisitivo de aquellos que lo compran. Sin embargo, tiene una liquidez intratemporal que es nula, es decir, para que nos entendamos, liquidez intratemporal nos la proporcionan aquellos medios de pago que estén especializados en esto, que es justamente el fiat, ¿no? Al final, si yo os lo voy a explicar, lo vais a entender muy sencillo. Si yo quiero ahorrar para comprarme un coche de aquí a 2 meses, voy a ahorrar en euros o en dólares, ¿no? O como mucho ahorro en euros o en dólares y pongo esos euros y dólares a trabajar y obtengo un rendimiento mínimo, pero sé que por lo menos no se me va a depreciar a un ritmo muy elevado, porque en el corto plazo la estabilidad de precios es normal, ¿no? En el largo plazo sabemos que no, pero por lo menos voy a poder comprarme ese coche en 2 meses, ¿no? Sin embargo, si pongo ese mismo dinero en Bitcoin e intento ahorrar, en 2 meses o me compro un coche de gama superior o no me compro ningún coche. Es justamente lo que penaliza Bitcoin en ese momento, ¿no? Bitcoin es un activo que para aquellas personas que no sean solventes en el corto plazo no es lo más recomendable, y es una realidad. Se suele decir siempre que no juegues con ese o no inviertas con ese dinero que no te puedes permitir perder, y es justamente esto la mejor expresión. Bitcoin en el largo plazo sabemos que va a tender a subir por esta estafa de la moneda fiat. Sin embargo, en el corto plazo pues tiene estos vaivenes que aquellos que no sean solventes y que les haga falta ese efectivo pues lo van a pasar mal, ¿no? ¿Qué tenemos después? Bueno, en la última newsletter Michael Howell dice que hasta ahora es una alerta, no una crisis, pero estas tensiones son consecuencia de los actos de la Fed para drenar liquidez del sistema, ¿vale? Es decir, la Fed sabe que está creando estrés para combatir la inflación. Es intencional. Nos está diciendo aquí claramente Howell que lo que ha estado haciendo la Fed durante tanto tiempo es intentar anclar esas expectativas de inflación lo más abajo posible para que el momento que tuviesen que bajar tipos de interés no hubiese un repunte, ¿no? Al final están, como he dicho antes, atados un poco de pies y manos. ¿Qué más tenemos? Bueno, también añadiendo un poco de preocupación por el lado de China, la liquidez del Banco Popular de Chino, lo que tenemos es que estuvo en expansión desde mayo hasta agosto, que llegó a subir hasta zonas de 250%, un aumento bastante interesante, y sin embargo hemos visto que ahora mismo lleva en caída durante todo este tiempo, ¿no? Pues al final añade también presión, que son justamente Estados Unidos y China los dos motores de la liquidez global, ¿no? La parte importante, que es la parte de Japón, porque está
porque estamos teniendo justamente esta volatilidad, que ya la vivimos en agosto de 2024, que además lo recalco aquí, lo vivimos en su momento y no acabó pasando nada. El caso Japón es un caso muy excepcional, ¿vale? En lo que son economías desarrolladas, porque es literalmente la única economía desarrollada que sigue teniendo los tipos de interés anclados a cero. ¿Qué es lo que sucede? Muchos inversores, tanto japoneses, es decir, foráneos, como aquellos que son extranjeros, lo que hacen directamente es van a Japón, piden prestado en yenes, porque al final se lo dan prácticamente gratis, los tipos de interés han sido cero o negativos, y lo que hacen es cambiar esos yenes por dólares, irse a Estados Unidos y ahí comprar activos diferentes, pues comprar diferentes tipos de activos de diferente duración con el objetivo de rentabilizar, ¿no? Al final pido prestado barato y lo que hago es poner ese dinero a trabajar para quedarme con ese diferencial, ¿no? Al final eso, pues como ya os digo, que ha funcionado muy bien y no es que lo haga un inversor minorista, es que lo hacen grandes fondos, hedge fund y demás, piden prestados con cantidades ingentes y se van a Estados Unidos a conseguir ese rendimiento, ¿no? Al final ha sido un trade que ha funcionado muchísimo durante mucho tiempo y que ahora se está desestabilizando. Cada vez que se desestabiliza o vuelven a... Bueno, ¿por qué se desestabiliza? Que es la pregunta, ¿no? Se desestabiliza porque el Banco Central de Japón lo que dice es que va a tener que subir tipos de interés para salir justamente de esta trampa de la liquidez en la que está sumida. Y en el momento que dice eso, lo que sucede es que la gente vende activos de riesgo y vende Treasury Bills y vende todo tipo de activos de Estados Unidos, y entre ellos, lógicamente, el primero Bitcoin, para lo que hacer es invertir en Japón y dejar de invertir fuera. ¿Por qué? Porque al final tenemos que entender lo que son el diferencial de tasas de interés. Si tengo tasas de interés en Estados Unidos que están en torno a ahora mismo el 4%, si no recuerdo mal, y en Japón del 0, pues al final estoy ganando esto, ¿no? Pido prestado al 0, gano el 4%. Si bajan tipos de interés en Estados Unidos y suben en Japón, este diferencial se estrecha y por tanto no se deja de ser tan atractivo para los inversores, y lo que provoca justamente es esto. Al final también hay que entender de que Japón es el primer mayor tenedor de lo que son bonos del tesoro estadounidenses, hablando de tenedores extranjeros, pero como tal al final afecta mucho, ¿vale? Tenemos aquí justamente también el yen se está depreciando mucho, que ha sido intervenido durante muchas veces, ¿vale? Los estímulos, ¿por qué se deprecia este yen? Japón quiere llevar a cabo mayores estímulos adicionales económicos o monetarios, lo cual devalúa la moneda. Tenemos que la economía está debilitada, por esto viene el tema de los estímulos. La falta de demanda de la deuda, nadie quiere comprar bonos japoneses, por esto están subiendo los intereses, como vemos aquí. Además, creo que aquí justamente os comparo lo que es el yield, los bonos de interés japoneses a 10 años. Fijaros la correlación que ha tenido con el oro durante este último tiempo, el de 2016 más o menos, prácticamente ha sido a 1:1. ¿Por qué? Porque al final aquellos que tenían lo que intentaban era cubrirse justamente contra este problema de Japón, ¿no? Lo que ha pasado es que en activos como el oro se han beneficiado ampliamente y vemos que los rendimientos japoneses a largo plazo no paran de subir. Recordad que para que entender este gráfico mejor o este otro aquí mejor, lo que tenemos que entender es que a medida que los rendimientos suben, el precio del bono baja, ¿vale? Tiene una correlación completamente inversa. Entonces, lo que quiere decir este gráfico aquí justamente es que está huyendo capital de los bonos japoneses, ¿vale? ¿Por qué? Por miedo a default, porque simplemente los intereses no son competitivos y lo que hacen los intereses es subir para intentar ser competitivos y así atraer capital, ¿no? Tiene esa correlación inversa siempre. ¿Qué tenemos después? Bueno, falta de deuda, eso. Nadie quiere tener bonos japoneses, sobre todo por riesgo de default. Y el Banco de Japón retrocediendo, ya no compra masivamente para sanear, ¿vale? Esa intervención está disminuyendo. ¿Qué tenemos después? El riesgo de intervención y el carry trade, ¿vale? Japón vende bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es el mayor tenor extranjero, obtiene dólares de esas ventas y lo que hace es vende dólares a mercado para comprar yenes. Lo que hace es intervenir de manera... Además, durante este tiempo han intervenido de manera... no pautada, por así decirlo, es decir, no cogían, hacían un comunicado, oye, vamos a intervenir, o intervenían y hacían un comunicado, simplemente se veían, porque yo estuve operando divisas en su momento y era una locura. De repente te encontrabas con que un día de repente el yen te caía un 3% diario en divisas. Es una auténtica barbaridad, ¿vale? Pero es lo que sucedía. De repente lo que hacía justamente era eso, vendía bonos estadounidenses, lo que hacía era con esos bonos, con ese dinero me compraba dólares y después vendía dólares para comprar yenes, ¿no? O sea, al final, no compraba dólares, perdón, vendía esos bonos estadounidenses, recibía dólares, vendía esos dólares y compraba yenes, por lo tanto el par yen USDC, no me está saliendo en stablecoins, yen USD, lo que sucedía es que caía, ¿no? ¿Qué tenemos después? Bueno, el carry trade tenéis aquí una explicación y aquí he cogido y le he explicado un poco a Banana,
¿a quién ha sido? A Note, a una IA, no sé cuál ha sido ahora justamente. Le he explicado para que lo tengáis aquí un poco con una infografía un poco visual para que lo entendáis un poco, ¿no? Al final es esto justamente. Japón es la principal fuente de financiación del mundo. Tenemos que el flujo es de yenes a dólares y luego vuelve, ¿no? ¿Qué tenemos? Que piden prestado barato, invierten caro. Se usa esa moneda de bajo interés, el yen, para comprar activos de mayor rendimiento, ejemplo, bonos de Estados Unidos, ¿no? Y los activos de mayor rendimiento ganan, al final se ven retroalimentados por esta situación, ¿no? ¿Qué tenemos? Que al final tenemos este unwinding, ¿vale? Que es la estampida que tumba los mercados, porque el desarme masivo y apresurado de la estrategia crea una cascada de ventas que se retroalimenta, ¿no? Y el gran riesgo es que el tipo de cambio, si el yen se fortalece súbitamente, las ganancias se evaporan y se generan pérdidas catastróficas, ¿no? Al final tenemos esto aquí, no hagáis tampoco mucho caso, pero es verdad que estamos viendo caídas y que si al final si el Banco de Japón acaba subiendo tipos de interés, veremos un momento en el mercado de inestabilidad, las cosas como son. ¿Qué más tenemos? Bueno, el tema de las stablecoins y demás, que lo tenemos justamente aquí. No me quiero detener mucho en ello, pero al final se está viendo esa transición de cómo vamos a pasar o estamos pasando de lo que es un QE, un quantitative easing, es decir, una política de flexibilización monetaria por parte de la Fed, a un QE del Tesoro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? El Tesoro puede emitir deuda en diferentes tramos, en el tramo corto de la curva o en el tramo largo, ¿vale? Puede emitir bonos del Tesoro a largo plazo, Treasury Bills, letras del Tesoro a corto plazo, bonos a largo. Tiene multitud de maneras de emitir deuda, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final se ha dado cuenta, en este caso nuestro amigo Bessent, el secretario del Tesoro actualmente, de que puede emitir, esto ya lo llevan haciendo mucho tiempo, pero están respaldando tanto las stablecoins mediante diferentes leyes como la ley Genius, porque al final están viendo que pueden colocar deuda a corto plazo a cualquier emisor de stablecoins, porque al final yo lo que hago cuando cambio cuando quiero pasar, por ejemplo, de euros a USDT, voy a Tether, lo cambio o lo intercambio, mejor dicho, y lo que tiene que hacer Tether es respaldar ese euro que yo acabo de intercambiar por efectivo, por deuda de corto plazo, letras del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Al final tenemos justamente aquí, por ejemplo, para que lo entendamos, a ver si hay aquí emisores de stablecoin compran deuda de Estados Unidos, compran letras del Tesoro, T-bills, ¿vale? Crean dólares digitales respaldados por esa deuda. Esto es porque les obliga directamente. En un primer momento lo hacían porque era una manera de tener respaldo directamente de un ente gubernamental, como en este caso de Estados Unidos o de un estado, y sobre todo porque al final ganan un yield. El negocio redondo de los emisores de stablecoins así durante mucho tiempo. Yo le doy un euro, con ese euro él me da USDT y ese euro él lo pone a trabajar. Y hablando de dólares, por ejemplo, pondría ese dólar a trabajar comprando deuda estadounidense de corto, medio y largo plazo, obteniendo un rendimiento a cambio, ¿no? Al final, literalmente, está proporcionando la plataforma y se está llevando una cantidad ingente de dinero. Por eso tenemos que siempre que vemos el revenue, sea diario, semanal o mensual o anual, de lo que son los protocolos cripto, las stablecoins, Tether y Circle siempre están en primera línea, ¿no? Y al final tenemos esto, que el dinero fluye directamente al tesoro y a la economía, ¿vale? Y además es un 78% más rápido que la venta tradicional. Las consecuencias son claves, ¿vale? Potencialmente es inflacionario, las cosas como son, pero expande la M2, ¿vale? Expande la masa monetaria en un 7-8% anual, lo que es incompatible, lógicamente, con lo que hemos comentado, una inflación del 2%. Por eso parece que la Fed ya se ha dejado ir un poco. Entonces, esto es un poco el tema que quería comentar. En cuanto al mercado, vale, a ver, vamos a hacer algún que otro comentario respecto a esto. Bitcoin, yo creo que el punto al que tendremos que llegar seguramente sea esto de aquí, los 74.000. Habrá que ver cómo reaccionamos a esa zona. En esa zona me plantearé empezar a valorar largos. Estoy muy a gusto sentado en un 50 y algo por ciento de liquidez. Actualmente tengo que revisarlo, pero no quiero exponerme ahora mismo. Tema de hype, veo, de hecho hemos hecho un mínimo inferior, estaba ahí para decir justo, veo que vamos a hacer mínimos inferiores, ya lo comenté el otro día, va a haber food y alrededor de hype se va a formar seguramente una nube que va a coincidir o ha coincidido justamente con estos unlocks, con las ventas por parte del equipo. Va a salir Lighter seguramente en diciembre, ahora en diciembre o si no más adelante, pero también habrá food seguramente. Lógicamente, en parte es justificado, es decir, a Hyperliquid se le ha quitado mucha cuota de mercado durante estos meses. Lógicamente también porque ha sido a través de incentivos. Habrá que ver si después Variant no sé cuáles son los otros, pero Variant, ¿esto? ¿Qué narices? Variant, Lighter y demás, en el momento que se acaben sus programas de puntos, acaban manteniendo el capital, que es lo importante. O sea, al final se trata de competir a nivel tecnológico con Hyperliquid, competir a través de incentivos, sabemos absolutamente todos, literalmente. O sea, lo que ha hecho al final Lighter es copiar y no bien copiar a Hyperliquid, y después a través de un programa de puntos que intenta replicar a Hyperliquid, atraer usuarios, volumen y demás, ¿no? Entonces habrá que ver. Lo importante es
sobre todo quitarse el sesgo e intentar ver si efectivamente Lighter puede ser un competidor para Hyperliquid, ¿vale? Y en caso de que lo sea, habrá que evaluar y se podrá operar también allí directamente o se podrá comprar el token o lo que sea. O sea, hay que intentar siempre no ser fanáticos de ningún token. A mí me parece un proyecto increíble, me parece de los mejores actualmente que hay fuera del mercado, pero si entra un competidor mejor, que no estoy diciendo que lo vaya a ver o que lo haya, pero habrá que evaluarlo y comprarlo también. O sea, somos unos mercenarios en ese aspecto y lo único con lo que me caso aquí a largo plazo es Bitcoin, ya lo sabéis. Luego Syrup, respecto a un comentario que se hizo ayer en el mercado, o sea, en el mercado, en la comunidad. Lo digo, tengo solamente un 5% ya de Syrup, me da bastante rabia, o sea, esto es, al final, no me gusta hablar de suerte o mala suerte, las cosas como son, porque al final cuando las cosas han ido bien, no considero que tampoco hubiese sido suerte, ¿vale? Ni esto creo que sea mala suerte, ha sido una concatenación de eventos desafortunados, la verdad, sinceramente, porque ha coincidido justamente toda esta caída del mercado con este food o la demanda que interpuso CoreDAO a Maple. ¿Qué pasa? Que las métricas no han disminuido mucho. Dejadme que le echemos un vistazo aquí, porque las métricas en verdad, lo voy a actualizar para que lo tengamos, no ha habido un cambio dramático en cuanto a las métricas se refiere. Tenemos todavía un AUM de 4,2 millones, estamos en niveles actualmente que, a ver si puedo, dadme un segundo, no puedo ver, bueno, estamos en niveles más o menos de los que estábamos a ver, esto es del 27, esto es en octubre, o sea, hace prácticamente un mes y medio, o sea, nada. Es que, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sí que se han bajado lo que son las deudas que están emitidas, ¿vale? Estas loans outstanding, tenemos que son de 1,5 millones actualmente, es justamente por donde origina prácticamente todo el revenue Maple y por tanto justamente hemos visto, esto estaba en 1,9, en caso de haber visto de que se hubiese mantenido estable antes de todo el food, habríamos batido seguramente revenue mensual, pero hemos visto lógicamente que seguimos creciendo, pero hemos visto una caída desde 2,3 millones de revenue del anterior mes a 1,7. Al final es medio millón de caída, una caída del torno al 20% intermensual. No es ningún drama, sobre todo lo que me interesa es que no ha habido tantísimo capital. Hemos visto que a raíz del food pasamos de 4,7 billions más o menos a 3,8 y hemos visto un repunte. Hay que monitorizar este caso en concreto. Me parece un proyecto de verdad a tener en el largo plazo, pero no me caso con él en el corto, las cosas como son, y lo que no quiero es estar holdeando en un menos 30, 40, 50% de una posición, cuando lo que pude hacer e hice fue vender en su momento en un menos 10, creo que ha sido el total la venta, y lo que hacer es comprarlo en 0,2, o sea, porque es que actualmente está en 0,24, o sea, estamos hablando que actualmente Maple, vamos a ver cuánto tiene, porque, a ver, yo creo que lo podré mirar aquí. Maple Finance Syrup, ¿cuál es el market cap que tiene? Es que son 286 millones de market cap, o sea, en caso de que caiga 0,2 serán unos 230 más o menos de market cap. Estamos hablando de que no es nada por un activo de su calibre, o sea, un activo que está en 200 millones de market cap que ha estado generando o ha llegado a generar 2,3 millones. Estamos hablando de que está muy deprimido a nivel de múltiplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eso sería un múltiplo de 10, literalmente. Entonces, bueno, habrá que verlo, sinceramente. Me da rabia, pero hay que adecuarse a las situaciones del mercado y es lo que nos ha dado actualmente, ¿vale? Después que tenemos, bueno, el resto del mercado es que actualmente está sangrando absolutamente todos y cada uno de ellos. Es que creo que no se salva nadie ahora mismo. Me da rabia porque es la realidad. Cuando dije hace tiempo que no me sentía cómodo invirtiendo en ningún proyecto, es la realidad en el que más cómodo me siento actualmente. Y con esto no digo lo que quería comentar era esto. Que me sienta como invirtiendo en MetaDAO no significa que si entramos en una recesión o si entramos en un momento de mercado completamente de desinterés completo, no significa que no vaya a haber caídas en MetaDAO, que no se plantee otra vez en los 60-70 millones. Por tanto, el hecho muchas veces de rotar de un activo a otro, igual el mejor activo entre medias es la liquidez, que es el que mejor RR nos puede producir. Estoy seguro, o sea, podemos obtener, ¿no? Estoy seguro de que MetaDAO en el largo plazo es un proyecto que puede llegar a 1 billón, pero en el corto plazo igual me interesa más pasar de Syrup a efectivo, mantener la calma y en momentos ir haciendo un DCA paulatino, ¿no? Pero bueno, lo digo por si alguno lo quiere tener en cuenta, que al final no se trata de simplemente saltar de activo a activo, sino que entre medias está el efectivo, lo cual me parece muy buena opción actualmente. Después, es verdad que están sufriendo los activos de MetaDAO, pero nada del otro mundo. O sea, tenemos pues Avicii es una locura, así que 73 millones. Umbra está prácticamente en ATH no desde el día de la salida, al cual prácticamente no lo cuento, pero bueno, tiene la ATH en 24 millones, está aguantando en 16 bastante bien. Meta 138 hemos visto.
Ahí llegamos a 170, hemos visto una caída, lógicamente, el momento de mercado no es positivo, pero bueno, sinceramente, sigo, bueno, con el tema de MetaDAO, el jueves lo hablaremos un poco más, y así me podéis hacer preguntas, sigo investigando, quiero entender al completo, es que me estaba metiendo también en temas a nivel tecnológico para entender cómo funciona, que por poneros un poco en preaviso de lo que vamos a ver directamente el jueves, quería explicaros un poco a nivel tecnológico cómo funciona. Esto lo he hecho simplemente por tener atados todos los cabos posibles y ver si había alguna vulnerabilidad que pudiese llegar a captar en ese momento. Lógicamente no soy un perfil tecnológico, pero sí que quería tener absolutamente todo bien atado, porque al final es un proyecto que tengo el 10% del portfolio ahora mismo después de la subida, incluso ayer iría un 13 o algo así, un 12, más los protocolos que tengo, los proyectos que tengo en cartera pues en este caso tengo Umbra, ¿cuál tengo más? Umbra solo y Loyal, ¿vale? Pues al final será un 15-16% lo que tengo en el portfolio. Digo a ojo porque lo miré ayer y ha cambiado, ¿vale? Entonces no os puedo decir datos exactos. Pero la realidad es que me gusta mucho el proyecto, o sea, de verdad que me gusta muchísimo. El único problema que le veo es que quiero darle tiempo para ver si veo un moat de verdad, ¿vale? Con un moat es una ventaja competitiva, de verdad. Es decir, una ventaja que sea muy difícil de que llegue un competidor con más capital y le entre y le quite cuota de mercado, como ha pasado con Hyperliquid, pero con Hyperliquid hemos visto que ha tardado mucho. Y una vez por ejemplo, el moat, la ventaja defensiva o competitiva que tiene Hyperliquid es la tecnología, ¿vale? Y después de la tecnología lo que ha traído es mucho, ha hecho un efecto red, ha construido un efecto red. Es decir, ha traído usuarios, esos usuarios han traído volumen, ese volumen también ha desembocado después en Open Interest, y eso Open Interest al final ha acabado en pues más fees, más revenue y buyback, ¿no? Al final, eso ya es complicado de replicar. Al final, lo que más se persigue justamente en un DEX de perpetuos es justamente esos niveles de profundidad y de liquidez que al final atraigan justamente a tanto a market makers, es decir, a actores institucionales, como al público retail, ¿no? Pero sobre todo a ese público más grande. Entonces, es con lo que quiero que os quedéis, y más que nada porque ahora mismo lo que estoy viendo es, a nivel tecnológico no tienen nada, o sea, no han inventado la rueda, ¿vale? Simplemente han reinventado, mejor dicho, la rueda. Han cogido diferentes, pues la futarquía ya existía, y la han aplicado a ellos. Utilizan, por ejemplo, para el tema de los precios, de fijación de precios, un CPMM, que no es más que un producto constante de market making, que al final es lo que tenemos en Uniswap, que es la función esta típica de X por Y igual a K, literalmente, ¿vale? Para fijar los precios. ¿Qué tenemos después? Tenemos las PDAs, ¿vale? Que literalmente lo que son es una especie de cajas fuertes que lo que permiten es que se creen bóvedas condicionales para poder tradear los tokens condicionales, es decir, que se puedan tradear cualquier propuesta. Se propone, como pasó por ejemplo con Umbra, contratar a un desarrollador por 100k al año. Pues lo que se hace es que se genera justamente esa PDA, y a través de esa PDA lo que se puede permitir es que nadie, sin intervención humana, en base a unas condiciones, pues si se cumplen o no, se efectúe eso en la blockchain, ¿no? Es decir, que si se aprueba justamente que Umbra pueda pagar 100k a un nuevo desarrollador sin que suceda absolutamente nada con ninguna intervención humana, lo que suceda después es que el contrato inteligente, cuando se acabe la propuesta, cuando se acabe la votación y la gente vote mediante su dinero y pase, lo que tenemos es que justamente de manera automática se libera ese dinero y se envía a lo que es la tesorería de Umbra, y ahí ya se contrata al developer, ¿no? Desarrollador o lo que sea. Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, un poco más, pero al final eso estoy intentando indagar bien, o sea, quiero tenerlo todo bien controlado, bien natado, porque me gusta mucho. O sea, creo que actualmente, y lo que estamos viendo ahora mismo, esta fortaleza, que la cojo con pinzas, ¿vale? Porque puede ser perfectamente una dislocación temporal del precio. Me gusta porque al final es justamente las caídas que vemos en cripto, al final vienen un poco de la mano, que podría hacer seguramente una comparación y saldría con una correlación muy directa entre las caídas del mercado con esos desbloqueos masivos que hay de tokens. Entonces justamente estamos aquí en el lado contrario, donde en un mercado bajista esta gente ya tiene runaway, ¿vale? Es decir, tiene justamente capital suficiente de lo que han levantado para poder seguir su proyecto. Además, en caso de quedarse sin capital, lo que pueden hacer es una propuesta para levantar más capital, lo cual se podría ver como negativo, pero al final el mercado también tendría que deliberar, y al final, en caso de que no sea así, se puede cerrar el proyecto y devolver el capital que hay en la tesorería. Entonces veo el mejor ecosistema para estar actualmente. Lógicamente tiene sus problemas, las startups también, que 9 de cada 10 no triunfan, pero creo que al final el mejor escenario actual es este. No, con esto no vuelvo a decir que haya que poner toda la liquidez aquí, ni que haya que invertir cantidades que no se deman, ¿vale? Pero sí que me parece el mejor ecosistema para estar actualmente, ¿vale? Pero bueno, esto era lo que quería comentar. Al final son 20-30 minutos de vídeo. Espero que os haya servido, chicos. Cualquier duda que tengáis, como siempre, me la dejáis en comentarios. Estaré, en comentarios por el canal, por el grupo, y os responderé en cuanto pueda, ¿vale? Un abrazo muy grande, espero que vaya todo bien. Chao.